Bueno, mi gente, bienvenidos a esta segunda parte de los conocimientos básicos que debes tener para poder trabajar como desarrollador web. En videos anteriores estuvimos viendo un poco sobre qué cosa es una URL, qué cosa es un IP, un dominio, un DNS, qué pasa cuando escribes una web en el navegador y qué cosa es HTTP y por qué importa. En estos videos de ahora vamos a estar viendo qué cosa es HTML, qué es CSS, qué es JavaScript, qué es una API, qué es el frontend y el backend y qué es un servidor web. No te vayas del video para que puedas ver toda esta información que te va a ser muy útil si quieres empezar como desarrollador web o si quieres refrescar las bases del desarrollo web. Lo primero que vamos a hacer es ver qué cosa es HTML. Básicamente las siglas HTML viene de Hypertext Markup. Básicamente es un lenguaje de marcado de hipertexto que le permite al navegador reconocer, vamos a decir, un lenguaje como todo lenguaje. Es decir, le permite mediante este lenguaje al navegador entenderlo y transformarlo en algo que es visiblemente perceptible, entendible por la persona que está utilizando el navegador. El HTML básicamente no son más que etiquetas. Si lo llevamos a un lenguaje, son palabras, son elementos que permiten entender cierto conocimiento. Y algunos de esas etiquetas son HTML. Y HTML, por ejemplo, tenemos body, tenemos head y tenemos otras etiquetas que vamos a ir viendo un poco a través de este video. Básicamente, con el HTML tú puedes estructurar una web para que quede con una sintaxis que pueda ser entendida por el navegador. Lo primero que vamos a hacer para poder probar el HTML es crear un fichero, un proyecto, y dentro de este proyecto vamos a crear un fichero que se va a llamar index.html. Vamos manos a la obra. Lo primero que voy a hacer acá es crear una carpeta que va a ser demo basics web, y acá voy a crear un fichero que se va a llamar index.html. Ahora vamos a nuestro VS Code, vamos a abrir esa carpeta. Perfecto. Ahora ese fichero no lo creamos afuera, vamos a eliminarlo, index.html, y bueno, vamos a crearlo acá, index.html. Básicamente, ¿qué es un fichero HTML? Bueno, un fichero HTML tiene la siguiente estructura. Muy importante, el HTML es un lenguaje y como lenguaje tiene que ser semántico, tiene que tener una semántica correcta para que pueda funcionar. Hay algunos elementos que tú los puedes poner mal y va a seguir funcionando, pero semánticamente y sintácticamente debe tener una estructura que sea entendible no solo por el navegador, sino por los motores de búsqueda que permiten indexar el contenido que está dentro del HTML para poder obtener información. Lo primero que yo voy a hacer para poder empezar un HTML es empezar con las etiquetas HTML. Lo próximo que va a tener un HTML es un head. Ese head es una etiqueta que me permite a mí poner una especie de configuración, es decir, permitir que el HTML tenga meta información y meta contenido, además que me permite cargar ficheros de tipo CSS y de tipo JavaScript. Esto que está acá ahora lo vamos a eliminar, no lo necesitamos por el momento con lo que estamos explicando. Dentro de HTML yo tengo otros grupos de elementos que puedo poner como meta información de la página, que son por ejemplo el lenguaje, y puedo poner otro tipo de elementos que si quieren saber un poquito más acá, podemos ir a la referencia de Developer Mozilla y saber cuáles son todos los elementos que puede tener puede tener versión, puede tener el namespace que tiene la estructura. Al final un HTML está basado en XML, que es un lenguaje también que se utiliza para hacer plantillas con elementos, con etiquetas, y básicamente nos faltó el doctype, esto que está acá. Este elemento que está, este doctype, básicamente lo que dice es qué tipo de el documento de qué tipo es, ¿okay? Entonces ese HTML tiene otros elementos como son el lenguaje, la versión de HTML que va a estar utilizando, que normalmente los navegadores ya la deducen, por lo tanto no se necesita que se le pase, pero si tú quieres pasarla o modificarla dinámicamente también lo puedes hacer. El segundo elemento que vamos a estar viendo acá, que es head, básicamente el head no es más que la cabecera, la metadata, donde se va a poner
la información relevante de esa página que no corresponde a la estructura. Es como lo que no se puede ver, que le brinda información adicional al browser para hacer cosas, ¿ok? Y entonces aquí adentro puede ir meta, que básicamente es para definir meta información, por ejemplo, que la codificación de los caracteres es UTF-8 o que es viewport, el tipo de orientación y que el contenido es el tamaño del width, es el tamaño del width del dispositivo y que la escala inicial es de 1.0, la escala básica 100%. Y también se puede utilizar etiquetas como title, que básicamente la etiqueta title te sirve para mostrar el título de la página, es decir, esto que está aquí arriba. Si yo guardo ahora esta página y yo le doy ejecutar, vamos a decir que vamos al Finder y voy a abrir esta página que está acá. Básicamente van a ver como no tengo nada, esto se ve vacío, más allá de que yo tenga contenido acá, pero sí, como les decía, estos elementos que están en el head no son visibles de cara a lo que está viendo el usuario, con excepción de este title que está acá, que sí, como ven, mírenlo aquí arriba, My Web. Entonces, este title yo lo puedo cambiar acá y yo puedo decir acá Web Concept. Y cuando yo refresco esta página que está acá, fíjense cómo cambió a Web. Eso es lo que se puede hacer dentro del head. Y también, bueno, se le puede adicionar CSS y JavaScript. Luego vamos a ver qué cosa es CSS y JavaScript en el próximo contenido que vamos a hacer. Lo próximo que yo puedo estar trabajando dentro de un HTML es con la etiqueta body. Ahora, ¿qué cosa es la etiqueta body? La etiqueta body es la que le permite semánticamente, sintácticamente al HTML poner elementos visuales visibles dentro de la web. Es decir, si yo pongo, por ejemplo, un H1 y vengo para acá y refresco, fíjense cómo me salió acá estos elementos, este elemento que se llama web. Este elemento que es un H1, que es etiqueta, es un header, vamos a ver la representación, es un heading. En la sintaxis de HTML yo puedo tener estos tipos de heading que están acá. Vamos a ver, vamos a venir acá, vamos a salvar esto que está acá, vamos a refrescar. Y fíjense como en estos tipos de heading que yo puse por acá, como tienen estilos predeterminados, es decir, ya el navegador interpreta según el tipo de heading. Por ejemplo, este H1 es el más grande, luego viene un H2 que es un tamaño un poco más pequeño, luego viene un H3 y así según la estructura y la posición en la cual esté ese HTML, ese elemento header, va a ponerle un estilo por defecto. Normalmente los elementos de tipo header, H1, 2 hasta 4, se utilizan para títulos de secciones, títulos de la página en la cual tú estás trabajando. Y son muy importantes a la hora de decirle a un buscador como Google cuál es el contenido de la página, dado que él utiliza esa semántica de H1, H2 para saber la estructura de la página y la composición de la página. Una de las cosas que no le he dicho es que una etiqueta HTML como H1 o el mismo body se compone de la siguiente manera: un operador de menor que, el nombre de la etiqueta, un operador de mayor que, y cierro la etiqueta con la misma sintaxis, con la diferencia de que voy a poner un slash antes del nombre de la etiqueta. De esta manera yo le estoy diciendo de que lo que va a ir allá adentro va a ser un elemento de tipo H1. Fíjense, cuando ahora yo refresco acá, eso puso un elemento de tipo H1. Acá podemos ver que concatené otra etiqueta dentro de H1 que es un A, y un A no es más que un elemento de tipo link. Es un elemento que te va a servir para tú en la propiedad href poner un link al cual quieras que la persona cuando dé clic navegue. Fíjense que cuando doy clic aquí, eso va a hacer una navegación a Web Standards, y eso básicamente se pudo lograr utilizando la etiqueta A de HTML. Así como tenemos estas etiquetas, tenemos otras diversas etiquetas, como por ejemplo P para poner párrafos. Cada una de estas etiquetas tiene un objetivo en específico y se debe respetar. La P es para poner párrafos, incluso el browser, los navegadores van a identificar estas etiquetas para hacer uso de ellas, pero también podemos tener para poner otro tipo de contenido de tipo texto. También podemos poner, fíjense, spam. La etiqueta spam se utiliza normalmente para poner textos cortos o agrupaciones de textos cortos, es decir, agrupaciones de textos que no son párrafos, porque si vas a utilizar párrafos ya utiliza directamente la etiqueta. Como esto existen otras etiquetas, si quieren ver pueden ir a
estos elementos de acá, les recomiendo 100% este curso que está acá, esta guía de HTML, donde están todas las etiquetas que pueden utilizar. La HTML es muy grande, es muy rico y un video no alcanza para todo lo que puede abarcar el HTML. Lo que sí quiero es que entiendan básicamente cuál es la sintaxis de un HTML, para qué sirve y cuál es el objetivo del HTML. Para resumirlo, básicamente el HTML no es más que el esqueleto de la página. Fíjense que esto acá se ve feo, no tiene ningún estilo, básicamente tiene los estilos por defecto que vienen en una web. Y para eso es que viene el próximo concepto que vamos a estar, CSS. Bueno, ya estuvimos viendo qué cosa era HTML, vimos una introducción básica sobre qué cosa es HTML. Ahora vamos a ver qué cosa es CSS. Básicamente, CSS, por sus siglas en inglés, que significan, vamos a poner acá las siglas, vamos a poner un poco más grande, Cascade Style Sheet. ¿Y qué significa esto? En la traducción en español no es más que hoja de estilos en cascada. Básicamente esto, que es CSS, es lo que le permite a ese HTML darle una visualización diferente. Teniendo en cuenta el ejemplo este que vimos anteriormente, esto es que sería una web sin CSS. Ahora vamos a ver qué cosa es el CSS y cómo hacer uso de él. Básicamente el CSS no es más que un fichero, vamos a poner acá index.css, no es más un fichero que nos permite darle estilos a este HTML que vamos a decir que es un poco feo, que no tiene una estructura. Es lo que le permite embellecer ese HTML. Si nos ponemos a ver un poco los memes que salen en internet, podemos ver mucho este meme que está acá, donde nos enseñan HTML, que no es más que este contenedor, y cuando tú le pones CSS, básicamente te lo convierte a esto que está acá. Básicamente es eso, ¿no? Es darle la capacidad al HTML de que luzca bien, de que se vea como una de estas páginas que están acá, y para eso vamos a hacer ahora uso de él. ¿Cómo utilizamos el CSS? Lo primero que vamos a hacer es crear un fichero, yo le puse index.css, y ese fichero index.css vamos a importarlo acá y vamos a ponerle acá esta nomenclatura que está acá. Le vamos a poner link para utilizarlo, el rel, que es la referencia, le vamos a decir que es style sheet, y en el href le vamos a decir la ruta a la cual va a estar apuntando ese CSS. Cuando guardemos y vengamos acá a nuestro navegador, lo refrescamos, vemos que no hay ningún cambio y ahora vamos a hacer uso de ese CSS. Para hacer uso del CSS, básicamente lo que vamos a decir acá es el identificador de lo que queremos cambiar. En este caso vamos a cambiar esto que está acá, que nos está sugiriendo la inteligencia artificial, y yo lo que estoy diciendo es que a la etiqueta body, es decir, a todo lo que esté aquí adentro, le voy a aplicar estos estilos que están acá. Ahora les explico los estilos. Vamos a nuestro navegador, vamos a refrescar y fíjense cómo cambió. Tenemos una pequeña separación, vamos a borrar esto para que se den cuenta. Volvemos al navegador, ¿ok? El fondo en este caso por defecto es blanco. El margen y el padding, que ahora les explico qué cosa es, no tiene ninguno, el que tienes por defecto en el navegador. Y en el caso de que yo ponga estos estilos, fíjense cómo se cambió el background de color y se le puso acá un margin, un padding de 20 píxeles. Ahora, ¿qué cosas son cada una de estas propiedades? CSS tiene miles de propiedades. No es mi objetivo en este video explicarles qué cosa es cada una de esas propiedades, pero básicamente si nos ponemos a leerla, la primera que tenemos aquí arriba es background color. Ya eso nos dice mucho. Básicamente lo que estoy haciendo es cambiarle el color de background a esa web. Por ejemplo, si yo pongo esto y refresco, vamos a ponerle algo más oscuro, F9, no, esto es más claro. Ok, vamos a ponerle un color un poquito más oscuro, por ejemplo este que está acá, 9898, lo recargamos y fíjense cómo cambió ese color. Básicamente lo que nos permite el background color es cambiar el color del contenedor, del box. ¿Qué cosa es el box? Básicamente en CSS hay una cosa que se llama el box container, que no es más que el contenedor en el cual tú vas a tener esos elementos. Fíjense que acá este es el contenedor body y ese contenedor básicamente tiene una estructura. Fíjense cómo tiene un padding. Cuando yo me acerco, él me da una estructura, dice que tiene 20 de padding,
porque yo se lo añadí, tiene un background, tiene una fuente, tiene un color. Y esto que está acá, que estamos viendo, no es más que el inspector del browser. En este caso estoy utilizando Google Chrome. Y dentro de ese inspector del browser tengo un grupo que se llama Elements. Y dentro de estos Elements está cada una de esas etiquetas que yo tengo puestas en mi aplicación. Entonces acá en el body tenemos una caja, y esa caja lo que nos está representando es la agrupación de cada uno de esos elementos que están allá adentro. Esa caja tiene un estilo dado que yo se lo puse con estas condiciones acá. Ahora, otra forma de poner estilos básicamente es utilizando identificadores. Cada uno de estos elementos que están acá pueden tener clases como esta que están viendo acá. Por ejemplo, yo le puse a esta clase de aquí, H1, le puse title, y yo puedo venir acá y decir punto title y le puedo cambiar el color de la fuente y el color y el tamaño también de la fuente. Ahora, font size se utiliza para cambiar el tamaño de la fuente. Si yo le pongo, por ejemplo, acá 38 y vengo acá, fíjense cómo esto va aumentando. Y el color también se utiliza en el caso del texto para cambiarle el color al texto. Fíjense, cuando yo salgo acá, refresco. Bueno, acá no se está cambiando el color porque el H1 está reiniciando el color por algún lado. Fíjense acá no estoy cogiendo el color. ¿Ok? ¿Por qué no me está cogiendo el color? Porque como es un link, hay un elemento dentro de ese elemento de HTML que es H1 que tiene más importancia. ¿Cómo yo puedo acceder a cada uno de esos elementos? CSS me permite que yo pueda hacer cosas como esta que están acá. Básicamente lo que hice fue decirle que el elemento con clase title, que es este elemento que está acá, que es el H1, si tiene adentro un A, es decir, el elemento A que esté adentro de title va a tener esta estructura que está. También puedo hacer cosas como title hover. Hover, ¿qué cosa es? Cuando yo le pase el mouse por arriba, ¿ves? Que él haga, vamos a ir hacia atrás. Cuando yo le pase el mouse por arriba, ¿no ven cómo hay una animación acá? Vamos a ponerle red para que ustedes vean. Vamos a refrescar. Fíjense, cuando yo le paso el mouse por arriba, como hay una animación y le pone un color rojo. ¿Por qué? Porque hay un evento que es el hover, que es el que te permite controlar cómo se va a ver algo cuando tú le pongas el mouse por arriba. Como estos elementos que se llaman estados, hay otros elementos. Acá podemos autocompletar. Está el before, el after. Está, por ejemplo, hay otros elementos active para saber cuando hay un elemento activo. Está el focus para saber cuando a un elemento se le hizo focus. Fíjense todos los estados que tienen acá. Son muchísimos. Tanto CSS como HTML son elementos que tienen muchas propiedades y que para poder aprenderlas tienen que ir poco a poco. Yo les recomiendo que si ustedes quieren aprender, siempre les recomiendo a todo el mundo que entren a roadmap.sh/frontend y aquí adentro tienen un roadmap bastante extenso para aprender sobre CSS, HTML, JavaScript, todo lo que necesitan conocer para ser un desarrollador. Entonces, así es como se utiliza CSS y básicamente CSS lo que te permite es darle estilos a esa web y ponerle coloretes para que la web se vea mejor. Ya que conocimos qué cosa es HTML, qué cosa es CSS, quise introducir un punto acá que leí un poco lo que estaba hablando, lo que estaba comentándoles y me faltó, y es qué cosa es el DOM. Básicamente el DOM no es más que el document, vamos a ponerlo un poco más grande para que puedan leerlo, Document Object Model. ¿Qué cosa es el Document Object Model? Básicamente el Document Object Model es toda la estructura que va a tener la web cuando nosotros vamos acá y le damos a explorar estos elementos que están acá, que es HTML, pero también incluye CSS, también incluye JavaScript, es el Document Object Model y es el modelo que tiene ya renderizado el navegador para mostrarles a ustedes la web. Básicamente lo que nos permite es tener una estructura como un árbol y en cada uno de estos elementos del árbol pintar los elementos relacionados a cada una de las etiquetas que vamos a estar utilizando. Quise hablar de esto primero porque para poder introducir a JavaScript es muy importante. Entonces, lo próximo que vamos a estar viendo, ya que vimos el Document Object Model, ¿qué cosa es JavaScript? ¿Y por qué está en todos lados? Bueno, básicamente JavaScript es un lenguaje de programación que se puede correr en la web, pero no solo en la web, se puede correr en muchísimos otros lugares. JavaScript es multifacético, se puede correr en una máquina, se puede correr en un móvil, se puede correr hasta en un circuito, se puede correr en una Raspberry Pi, se puede correr en cualquier lugar
que pueda ejecutar este código. JavaScript es un lenguaje de programación que se utiliza en casi todos los dispositivos y es muy dinámico y le permite a la web añadirle básicamente dinamismo, dado que te permite manipular el DOM en tiempo real el DOM que tú tienes en el navegador. Vamos a ver un poquito cómo utilizar JavaScript, cómo incluirlo en nuestro HTML y algunos elementos básicos de JavaScript. Bueno, lo primero que vamos a hacer para poder introducir JavaScript lo primero que vamos a hacer para introducir JavaScript en nuestra página demo que estamos haciendo es crear un fichero que se va a llamar index.js. Fíjense que yo le estoy poniendo index a todo en todos los demás conceptos que hemos visto, pero esto es un nombre. Lo importante es que tenga la extensión. La extensión acá es index.js. Bueno, JavaScript, como todo lenguaje, tiene diferentes tipos nativos, tiene funciones, tiene clases, y esto lo que nos permite es básicamente hacer una programación orientada a funcionalidades, orientada a objetos también en muchos de los casos, que te permite hacer acciones y esas acciones las puedes manejar en el caso del HTML utilizando el Document Object. Si tú quieres ver un poco más sobre esto, te recomiendo que te leas la documentación de roadmap.sh sobre JavaScript y también la documentación que tiene el MDN Web Docs sobre JavaScript. Fíjense acá, vamos a buscar por ejemplo Learn y dentro de Learn tenemos JavaScript y acá tenemos cada una de las cosas de JavaScript, explicaciones, qué son las funciones, cuáles son los tipos de datos nativos, qué son los arreglos, etcétera. El objetivo de estos videos no es enseñarles JavaScript, es que sepan que ustedes que existe y cómo se utiliza. Entonces, lo primero que vamos a hacer para poner JavaScript en nuestro navegador es hacer una lógica. Por ejemplo, vamos a hacer la lógica en la cual yo tenga acá un botón. Ese botón va a tener un evento onClick y ese evento onClick va a responder a esto que está acá, ¿ok? ¿Qué cosa es este alert? Básicamente alert no es más que una función de JavaScript que la estamos utilizando directamente dentro del HTML, también se puede hacer, y me permite que cuando yo dé clic en este botón, fíjense lo que me salió acá, me salió Hello World. Básicamente lo que yo le estoy adicionando es dinamismo a esta web utilizando HTML, CSS y JavaScript, que es el que los une todos y hace el elemento dinámico en la web. Vamos a poner un div acá para coger esto en modo bloque. ¿Por qué modo bloque? Para que me salga ahora, cuando ustedes vean me va a salir aquí abajo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de lo que vamos a estar haciendo? Vamos a coger y vamos a poner acá un elemento de tipo UL. El elemento de tipo UL no es más que una lista desordenada. Cuando yo venga acá, ¿por qué desordenada? Porque no tiene 1, 2, 3. Si yo quisiera una lista ordenada, básicamente sería un OL. Y cuando tenga la lista ordenada, fíjense que me pone 1, 2 y 3. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es eso, poner una lista desordenada y a medida que yo vaya dando clic, me va a ir adicionando un elemento acá. Es decir, me va a ir poniendo un elemento acá, LI 1, 2, 3, 4. Entonces, para yo poder hacer eso, básicamente lo que vamos a hacer acá es ponerle una clase y a esta clase le vamos a poner list. En este caso no vamos a poner una clase. Las clases se utilizan mucho para estilos. Cuando yo quiero seleccionar un elemento en específico, yo tengo que utilizar un elemento que se llama list, se llama ID, disculpen. Ese elemento que se llama ID nos permite que ese elemento HTML tenga un ID único. Y ese ID único, vamos a poner acá un comentario, ese ID que es único nos permite que se esté seleccionando solo ese elemento. Entonces, para seleccionar un elemento en JS nos basta con decir const list y le decimos document get query selector. Vamos a decir get query select. ¿Qué nos permite este elemento getQuerySelect? Básicamente nos permite que yo seleccione dentro de este DOM que está acá, dentro de este modelo, un elemento en específico. Fíjense que esto acá retorna, dice element o null. Básicamente lo que me dice es dame el primer elemento, lo dice aquí, return the first element that the sender no match with the select. Básicamente es dame el primer elemento que machee con este selector que está acá. Si yo pongo esto por acá y pongo console.log list, básicamente console es una funcionalidad que te permite cuando vamos a refrescar acá, aquí tengo un pequeño problema, este comentario era
así, de esta manera, para que no se vea. Cuando yo dé clic aquí, él va a seguir diciendo hello world. Bueno, no he salvado acá, vamos a recargar. Cuando yo dé clic aquí, déjenme ver. Ah, claro, es que tengo esto acá todavía. Es que no he hecho ninguna función, cuando dé clic no va a pasar nada, ¿ok? Vamos a volver a refrescar. Cuando dé clic aquí no va a pasar nada. Ahora, sí debería mostrarme el console log acá, pero no me lo está mostrando. ¿Por qué? Porque básicamente no le he dicho que quiero que este JavaScript se cargue en mi web. Y eso, este tag que está acá es lo que nos permite. Script CRC, cuál es la URL que voy a estar utilizando, en este caso es index.js. Y este defer que está acá es que lo cargue de modo diferido, que espera que la web esté lista para cargarlo, ¿no? Entonces vamos a hacer así. Y cuando ven acá, ya tengo acá impreso este elemento del DOM acá. Y fíjate que cuando yo lo señalo, él me lo pone acá porque yo le dije console log cuando me selecciones este elemento. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Vamos a añadir dinámicamente elementos, pero cuando se dé clic. Para eso vamos a hacer una función. Para hacer una función en JavaScript, básicamente nos basta con esto que está acá, ¿ok? ¿Y esto qué cosa es? Bueno, básicamente lo que estamos haciendo acá es diciéndole a este elemento que está acá, por ejemplo, yo le voy a una función que yo le voy a pasar un texto y ese texto se va a renderizar dentro de este elemento que está acá. Entonces, para hacer eso, lo que voy a hacer es traigo list, cojo y creo un LI dinámicamente con el document.createElement y en este caso el tipo que voy a estar haciendo es LI. Le voy a decir que el contenido de ese LI va a ser ST que me está pasando y entonces le voy a decir que me adicione a ese UL que yo puse acá, este list, añádeme este LI. Ahora, para yo poder probar esta función que está acá, solo basta con venir acá a este botón y decirle, en este caso, ¿cómo se llama? Create list, y le paso por parámetro, en este caso, test. Cuando yo refresque acá y dé clic acá, fíjense, cada vez que dais clic, como me adiciona dinámicamente este elemento de tipo test. Fíjense que en el DOM del navegador, yo no tenía nada dentro de ese UL que está acá, no tenía nada, y a medida que fui dando clic, me permitió de forma dinámica añadir esos elementos de tipo LI. Esto es lo que nos permite JavaScript básicamente, añadirle lógica a esa página. Es muy rico todo lo que se puede hacer. Les invito a que lean las documentaciones de Mozilla, que lean el roadmap de roadmap.sh para que entiendan todos los elementos de CSS, y si quieren ver un poco más de elementos de la web, sigan todos los videos de mi canal. Ahora vamos a estar hablando de un concepto muy importante que todos necesitan conocer si están trabajando en el desarrollo de software, y este concepto es API. API, pues sus siglas en inglés, que es Application Programming Interface, no es más que un conjunto de definiciones y protocolos que permiten a dos sistemas de software poder comunicarse y intercambiar información entre sí. Este actúa como una capa de abstracción que permite acceder a funcionalidades o a datos del otro sistema sin necesidad de conocer cómo está implementado este otro sistema. Bueno, vamos a crear una analogía para que ustedes entiendan cómo pudiera funcionar esto, haciéndole una analogía a una situación de la vida real. Imagínense que estoy en un restaurante, este de acá es el restaurante, ¿ok? Imagínense que yo estoy en el restaurante como cliente, y ¿cuál es mi objetivo del restaurante? Bueno, es comer. Básicamente yo no voy a ir directamente como cliente a la cocina, que es donde se hace la comida, y voy a cocinar mi propio plato, voy a elegir mis propios alimentos y voy a comérmelo. Básicamente esto no funciona así. Y para que se logre de que yo como cliente pueda pedir un plato, pueda pedir una serie de platos, lo primero que interviene es un actor, y ese actor se llama, vamos a ponerlo por acá con un óvalo, y ese actor se llama camarero, ¿ok? Ese camarero hace como una interfaz de comunicación entre el cliente, que soy yo, y la cocina, donde básicamente tú me pides acá platos o la orden. Ese camarero habla contigo, trata de tomar tu orden, trata de tomar todos los pedidos, y después lleva ese pedido hacia la cocina. La cocina básicamente, luego que tiene ese pedido listo, se lo entrega al camarero, y ese camarero te va a ir a donde tú estás, va a ir a tu mesa y va a poner pedido. Esto no es más que una analogía para representar qué cosa es una API.
donde en este caso la API va a ser el camarero. Básicamente la API no es más que la interfaz de comunicación que existe entre un cliente, que es este cliente del restaurante, y un servidor, un servicio, un software, que en este caso es la cocina, donde se preparan los alimentos. Ahora vamos a utilizar la misma analogía para entender qué cosa es el frontend y qué cosa es el backend. Básicamente, frontend no es más que eso que tú estás viendo. Imagínense ahora acá que yo estoy editando en esta aplicación que se llama ScaliDraw. Básicamente el frontend es esto, toda la interfaz que va a estar viendo el usuario y que va a estar interactuando el usuario con ella. En el caso del restaurante, vamos a decir que el frontend no es más que la carta, ¿sí? Tengo una carta acá donde en cada uno de la carta hay platos, ¿ok? Este sería el frontend en el caso de la analogía del restaurante. Vamos a poner por acá carta para que nos quede plasmado. Entonces, ¿cómo funciona básicamente? Esta parte no va a la quitar. Entonces, en este caso, el frontend sería esa carta y el backend no es más que la cocina. Es decir, esto que está acá es el backend. Esto no va tampoco. Bueno, y en el caso del backend no es más que la cocina. Es decir, el backend no es más que el lado del servidor, del servicio que se está consultando. Para este caso, por ejemplo, si yo estoy editando en el ScaliDraw, yo necesito cada vez que se vaya editando, se vaya salvando esa información que voy editando. Entonces, a través del frontend, que es la aplicación de ScaliDraw, se van haciendo interacciones y cuando esas interacciones terminen, entonces esa información se envía hacia ese backend para que se almacene. En modo de resumen, el frontend es lo que el usuario ve, lo que el usuario trabaja, lo que el usuario interactúa, y el backend es el lado donde toda esa información que el usuario está trabajando se almacena y se transforma en datos de interés para la aplicación. En el caso de la analogía del restaurante, decíamos que la carta sería el frontend y el backend sería la cocina. Entonces, ¿por qué era muy importante explicar anteriormente qué cosa era el camarero y por qué le llamamos API? En esta analogía de acá, decimos que esta carta que está acá, vamos a ponerla más pequeña, vamos a ponerla en la mesa. Esa carta que está acá es el frontend. ¿Explicar por aquí? Sí, esto es el frontend. Esa carta que está en la mesa es el frontend. Ese usuario lo primero que llega cuando llega al restaurante es va y revisa esa carta. La carta coge los alimentos que quiere consumir y luego de eso es que viene acá y le da al camarero y le dice, mira, quiero hacer el pedido. Y a partir de lo que trabajó en esta carta que está aquí, a partir de lo que vio en esa carta, hace su pedido a través de la API que es del camarero, y ese camarero va hacia su backend, que en este caso es la cocina. Básicamente así es como funciona la comunicación frontend-backend, que no es más que una arquitectura cliente-servidor, que es una comunicación bidireccional. Se envía información desde y hacia, desde el frontend hacia el backend y desde el backend hacia el frontend. Y en el medio no hay, lo que hay es esa API, básicamente la API que tú utilizas para transformar, para hacer esa comunicación entre el backend y front. El video lo que nos vendría agregando es qué cosa es un servidor web. Ya vimos qué cosa es frontend, qué cosa es el backend, qué cosa es una API, también estuvimos viendo. Y estuvimos viendo cómo funciona todo el proceso de comunicación entre un frontend y un backend. Y anteriormente estuvimos viendo qué pasa cuando escribes en una web navegador. Ahora lo que vamos a estar viendo es básicamente qué cosa es un servidor. Si lo vemos a llevar a esta analogía que está acá, el servidor web no va a ser más que algo que está hosteando, algo que le da posibilidad a este backend que está acá de responder. Pudiéramos estar diciendo que ese alguien pudiera ser, dígase, el ayudante del cocinero, que básicamente es el que se encarga, o la propia cocina, no los que trabajan dentro de la cocina, el chef y esas personas, sino que la propia cocina pudiera ser, es en esta analogía, el servidor web. Básicamente el servidor web no va a ser más que una aplicación que le va a permitir a ese backend o a ese frontend, según se quiera, porque tú puedes tener en un servidor web tanto un frontend como
como un backend y ese frontend responde a una aplicación y ese backend responde a otra. Comúnmente los servidores web que hay son muchos, depende de la tecnología. Por ejemplo, si es para frontend, tenemos servidores web montados sobre Node.js. También tenemos servidores con Engine. Engine no es más que un servidor que te permite levantar diversos tipos de servicios, ya sea servicios de tipo backend, servicios de tipo frontend, y no es más que una aplicación que te permite que tu aplicación pueda estar corriendo en un servidor y que puedas recibir peticiones. Entre los servidores web más conocidos y más usados están, como primero que vamos a tener acá en la lista, Apache Server. Apache HTTP Server es un servidor que tuvo relevancia ya hace algunos años. En estos momentos se ha dejado un poco de utilizar, pero no deja de ser menos importante. Este servidor se utiliza sobre todo para desplegar aplicaciones web, pero también puede levantar otro tipo de aplicación. El otro servidor que es mucho más popular y viene a llegar a ser como el reemplazo de Apache es Nginx. Nginx básicamente es un servidor que nos permite desplegar muchos tipos de aplicaciones y gracias a los diferentes plugins que tiene podemos desplegar diferentes tipos de backend, frontend con diferentes tecnologías. Otro de los servicios que también o aplicaciones que también sirven para desplegar estos servicios en la web son Internet Information Service. Este Internet Information Service no es más que un servicio, un software de Microsoft que te permite también desplegar aplicaciones. Otro de los también conocidos es el Apache Tomcat. El Apache Tomcat es mucho más especializado para el despliegue de aplicaciones Java. Y otro de los servicios muy utilizados es Node.js, que no es como tal un servidor web, pero gracias a las características de JavaScript y de los frameworks que tienen soporte para él, se puede utilizar como servidor. Pero gracias a las características que tiene JavaScript y los frameworks que dependen de Node, se puede utilizar como servidor web. Estuvimos tocando la segunda parte de los elementos fundamentales que necesita conocer todo desarrollador web. En este video estuvimos viendo qué cosa era HTML, qué cosa era CSS, qué cosa era JavaScript. También estuvimos entendiendo qué cosa era un API, qué cosa era el backend y qué cosa era el frontend, y explicamos de una forma amena, con un escenario de la vida real, cómo es que funciona esta comunicación entre backend y frontend utilizando un API. Nos vemos en los próximos videos de esta serie donde sé que les va a servir para mejorar como desarrolladores.